Muy bien, ahora sí tenemos acá el ejercicio. Dice, un objeto se lanza horizontalmente con una rapidez de 30 metros por segundo, ¿no? Desde una altura de 100 metros. ¿A qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 50 metros por segundo? Voy a volver a leer la pregunta. Dice, ¿no? Un objeto se lanzó horizontalmente. Entonces, ustedes con este enunciado ya tienen que intentar hacer el gráfico, ¿no? Se lanzó horizontalmente. No se olviden que siempre tenemos que hacer una descomposición, tanto en la línea de X, en la línea de Y, el valor de la velocidad antes de poder continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Con una rapidez de 30 metros por segundo, entonces esa será la velocidad con la que el objeto sale lanzado. Desde una altura de 100 metros, entonces ya sabemos nuestro nivel de referencia, qué datos vamos a poner. Pregunta, ¿a qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 50 metros sobre segundo? Y no nos olvidemos que el valor de la gravedad, lo vamos a anotar acá, el valor de la gravedad va a ser igual al valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, listo. Entonces ese va a ser nuestro valor de la gravedad para que nosotros podamos obtener. Bueno, sí, que sea el inciso B, ¿no? Continuando lo que estábamos haciendo el día de ayer, lo pondremos inciso B acá. Porque el día de ayer hemos estado haciendo inciso A, ¿no? Ok, este va a ser nuestro inciso B. Y si lo han puesto A, lo remarcan nada más ahí en la parte superior. Entonces, gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ya tenemos todos los datos y lo que ustedes tienen que hacer es terminar de calcular lo que nos pide. Lo que nos pide es exclusivo, ¿a qué altura se encontraba cuando su rapidez o cuando su velocidad ha alcanzado los 50 metros por segundo? Muy bien, vayamos resolviendo, por favor. Entonces, nuestro ejercicio, bueno, tenemos que hacernos un gráfico, eso es muy importante. Entonces, voy a hacerme yo un gráfico. Entonces, me digo que este va a ser mi lugar de donde se lanza, ¿no? Me dice que un objeto se lanza horizontalmente. Entonces, voy a suponer que este es un objeto y que se lanza horizontalmente. No tiene ningún ángulo de inclinación. En este caso, pero sí tiene una rapidez, 30 metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué más? Me dice desde una altura de 100 metros. Entonces tengo una altura de 100 metros. De aquí hasta aquí equivale los 100 metros. Ahí está, ahí lo tenemos. Okay, 100 metros entre esas dos. Entre el suelo, que esta va a ser mi suelo, y esta va a ser mi altura de 100 metros. Muy bien, ¿qué más me dice el ejercicio? Me dice, ¿a qué altura se encontraba cuando su rapidez fue 50? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este mi objeto ha ido descendiendo, ¿no? Ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Cuando está en algún punto, digamos, vamos a suponer aquí, su velocidad ha sido 50. Su velocidad de caída, esta ha sido 50. Ya, ese es 50. Pero, si ustedes recuerdan, en parabólico dijimos que siempre vamos a tener dos componentes para la velocidad. Tenemos una componente horizontal y tenemos una componente vertical. Entonces, lo que yo tengo que saber es que cuándo ha obtenido ese valor de los 50. Ya, entonces, para eso necesito saber a los 50 metros cuánto tal vez habrá descendido entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a salir de nuestro punto, como no tiene ángulo, entonces voy a anotar, ¿no? La velocidad inicial en la línea de X y la velocidad inicial en la línea de Y. Como no tiene ángulo, el mismo valor se nos queda para la línea de X. En este caso serán los 30 metros sobre segundo. Pero ya en la línea de Y, en la parte inicial, pues bueno, va a tener otro valor, ¿no? Va a ser 0, porque no tiene ningún ángulo y va a ser directamente de caída, 0 metros sobre segundo. Muy bien, tengo esas velocidades. En este punto considero mi velocidad final, ¿no? Porque estoy calculando tal vez en ese instante. Entonces veo, ¿no? Un objeto, 30 metros a una altura de 100. ¿A qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 50? Pero necesito una velocidad total de 50. No solo en la línea de X o no solo en la línea de Y.
En la línea de X, repito, ¿no? Todo se va a mantener 30 hasta que llegue a impactar contra el suelo. 30, 30, 30, porque solo en X va a avanzar de forma horizontal, pero en Y viene bajando. Y como viene bajando, viene incrementando su velocidad. Ha empezado desde 0 para la línea de Y, pero en X se sigue manteniendo 30. ¿Qué es lo que tuviera? Voy a formar como si fuera un triángulo. Esta es mi velocidad en la línea de Y. Aquí está mi velocidad en Y. Esta es mi velocidad en X, que se sigue manteniendo en ese sentido y no cambia. Y el de 50 me dice que está acá. Bueno, ya me lo ha formado así. No nos queda más. Voy a poner esto con verdecito. Y el de 50 nos dice que está acá. Esta velocidad vale 50 y la de X sabemos que vale 30. Metros sobre segundo, metro sobre segundo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer cuánto vale esa velocidad en la línea de Y. Una vez que conozca esa velocidad en la línea de Y, voy a poder trabajar en las ecuaciones de Y y voy a poder determinar la altura. Entonces, trabajo en este triángulo. Y ustedes recordarán que tenemos en vectores, se avanza esto en vectores, que yo tengo estos dos datos. Tengo este dato que la parte más extensa va a ser mi hipotenusa porque va a estar al frente de un triángulo rectángulo del que tiene 90. Esta será mi hipotenusa y este será uno de mis catetos y este también será el otro de los catetos. Entonces acá, como no tenemos el ángulo, no nos hacemos problema. Pero eso sí, recurrimos a la ecuación de Pitágoras. Entonces voy a poner con la ecuación o con el teorema de Pitágoras, con cualquiera. Vamos a poner lo que sea el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que me dice eso? Me dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a eso es igual la hipotenusa. Esto es bajo el teorema de Pitágoras. ¿Qué tengo acá? Esta línea más extensa es la hipotenusa y las dos más pequeñas son catetos. Pueden ser cualquiera. No hay un orden establecido. Podemos utilizar el que mejor nos parece. Entonces, con eso voy a intentar resolver. Uy, se está viendo mi otro ejercicio. Lo voy a ocultar un poquito más abajo. Ahora sí. Entonces, tengo eso. Resuelvo entonces mediante eso. Reemplazo mis valores que tengo. Me dice que la hipotenusa para mí vale 50 al cuadrado. Uno de sus catetos, voy a suponer que el que tengo vale 30 al cuadrado, más el otro que no conozco, que sabemos que va a ser la velocidad de Y, pero que también tiene que estar al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir calculando por acá. No, lo puse bajito nada más. Entonces, aquí voy a tener 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Esto va a ser igual a la velocidad de Y al cuadrado. Saco raíces a ambos miembros y simplifico. Este de acá, simplifico con el de acá. Y finalmente entonces voy a tener ¿qué cosa? La velocidad en Y en raíz estos dos valores. Entonces pongo eso a la calculadora. Voy a poner raíz de 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Me da el valor de 40. 40 metros sobre segundo. Entonces, yo tengo que la velocidad, su componente en la línea de Y, tiene que ser igual a 40 en ese punto donde estoy queriendo que su velocidad total sea de 50. Ya está, entonces está media bajada. En X sabemos que se mantiene 30, en Y entonces va a ser 40 para que así me pueda dar el valor de 50. Pero lo que el ejercicio me pide es calcular la altura. Entonces voy a hacerlo acá. Voy a utilizar las ecuaciones que tenemos en la línea de Y. Como tengo la velocidad inicial y la velocidad final, entonces voy a utilizar tal vez esa ecuación. Y no conozco el tiempo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Velocidad final en la línea de Y al cuadrado, velocidad inicial en la línea de Y al cuadrado, más, porque ya está viniendo de bajada del objeto, 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar esa altura para que el objeto esté a esa distancia determinada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar despejar de esta ecuación. Ahora, ¿qué más? Como mi velocidad en Y, lo tengo acá, pero me dice que este es igual a 0, entonces ya voy simplificando. ¿Qué me quedaría en mi ecuación? Velocidad final al cuadrado va a ser igual.
Como la gravedad y el 2 lo están multiplicando, están perjudicando aquí para que mi altura quede solita, los voy a mandar al otro lado a dividir 2 por la gravedad y esto va a seguir siendo igual al valor de la altura. Por lo tanto, la altura va a ser igual. Reemplazo los valores. Velocidad final en la línea de Y nos acaba de salir 40. Entonces lo voy a poner 40 elevado al cuadrado. 2 por el valor de la gravedad, 9,8. Y por lo tanto, la altura va a ser para nosotros. A ver, voy a poner la calculadora. Entonces tengo que 40 al cuadrado va a ser dividido entre 2 por 9,8. Y nos dice que la altura a la que va a estar va a ser a los 81,63 metros. Esa es la altura la cual ha descendido el objeto para que pueda haber alcanzado esa, en este caso, esa velocidad. ¿Ya? Ahora sí acá. A ver, esto todavía no lo pondré así. Lo voy a poner como si fuera un resultado parcial. Vamos a leer de nuevo la pregunta. Y si es eso, tal vez. Dice, ok, un objeto se lanza horizontalmente. Pregunta, ¿a qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 50 metros sobre segundo? Entonces, cuando su rapidez era 0, se encontraba a una altura de 100. No, eso es lo que tenemos que poner. Siempre si vamos a hablar de alturas, va a ser del nivel del suelo a qué altura nos encontramos. En este caso, a un principio se encontraba a 100 metros. Y una vez que ha descendido esta altura, entonces yo voy a calcular, ¿no? La altura a la cual se encontraba. Voy a ponerle como una altura total. Entonces voy a poner 100 menos 81,63 y con eso voy a calcular la altura a la cual se encontraba respecto el nivel del suelo. Entonces menos 81,63 nos dice que está a los 18,37 metros de altura. Esta es nuestra respuesta. Entonces yo digo que este objeto, cuando ha alcanzado una velocidad de 50 metros por segundo, ahora se encuentra a una altura de 18,37 metros del suelo, porque nos estaba pidiendo el objeto esta alturita de acá, ¿no? Esa alturita de ahí nos está pidiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que calcular y eso es lo que acabamos de calcular, ¿no? Acá lo pongo H y acá está mi H. Esa es la respuesta, este es el cálculo que nosotros más o menos tendríamos que haber hecho de una de las formas, ¿no? Entonces, a ver, le echaremos una revisada y veamos que todos nuestros datos sean coherentes y que estemos tal vez hablando del mismo resultado, ¿no? Vamos a echarle un repaso. Entonces, como el ejercicio me dice que estoy a una altura de 100, voy con velocidad horizontal de 30 metros sobre segundo y me pide a qué altura estoy cuando mi velocidad va a ser 50, justo en este punto. Entonces, anoto mi velocidad inicial en la línea de X, en aquel punto es 30, y en Y, en este punto de partida, es 0. Pero, ¿qué es lo que tengo? Me hago un triangulito donde digo, tengo una velocidad en Y, tengo una velocidad en X, y la suma de estos dos, o la agrupación de estos dos, me tiene que dar el valor de 50. Pero como tengo 50 y tengo 30, entonces despejo esta velocidad en Y. Para eso hemos utilizado la ecuación de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa siempre es la parte más larga de nuestro triángulo, va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. No importa el orden. Al final están en una suma y nos van a salir lo mismo. Entonces, ya teniendo esos valores, reemplazo esos valores y despejo lo que tenga que despejar. Entonces, esto se nos habrá ido con negativo. 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado dentro de una raíz. ¿Por qué? Porque necesito eliminar ese cuadrado. Entonces, ya teniendo eso, me dice que yo tengo el valor de 40. Entonces, si pongo todo esto en la calculadora, me sale automáticamente el valor de 40. Entonces, agarro ese mi valor de 40 y voy a reemplazar en una ecuación en la línea de Y. ¿Por qué? Porque quiero calcular la altura a la cual está del piso mi objeto, ¿no? No puedo utilizar la primera ecuación porque no conozco el tiempo. No puedo utilizar la tercera ecuación porque no conocemos el tiempo, ¿no? Nos hace falta tal vez el tiempo para que podamos calcular
con cualquiera de esas ecuaciones. Entonces acá simplifico velocidad inicial en la línea de y porque no, hemos sacado que es igual a 0 porque su ángulo va a ser 0 también. Y lo único que tengo es la velocidad final en la línea de y, pero al cuadrado, ¿no? Lo dejo ahí. Y estos dos que están multiplicando a nuestra incógnita, entonces lo paso a dividir. Hacemos el reemplazo correspondiente, la división, restamos. Y aquí me dice que la altura del nivel del suelo a la que ahora está ese objeto va a ser los 18,37. ¿Bien? Ese era el ejercicio entonces. ¿Dudas, consultas? Bien, nuestro siguiente ejercicio entonces es este de acá. Entonces lo voy a traer más o menos por aquí y dice algo así, ¿no? Uy, esperemos que no se nos tape mucho. Listo. Este sería nuestro inciso C. Entonces nos dice, un cañón lanza un proyectil con una rapidez de 360 kilómetros por hora. Tenemos ahí entonces nuestra rapidez, que de preferencia también se menciona o se hace a nuestra velocidad, ¿no? Por las unidades podemos reconocer. Velocidad, 360 kilómetros por hora. Nos dice, y formando 53 grados con la horizontal. Con estos datos nosotros ya tendríamos que estar formándonos un dibujito, un gráfico de cómo más o menos estaría funcionando el ejercicio. Despreciando el rozamiento del aire, determinar a qué altura se encuentra luego de 3 segundos de su lanzamiento. En el otro caso, estaba descendiendo y nos pedía una altura, ¿no? Cuando baja. En este caso, va a ir ascendiendo, o sea, va a ir de subida, y nos dice a los 3 segundos qué altura tendrá nuestro objeto. ¿Ya? Entonces, vamos desarrollando este ejercicio y vamos a ver qué respuesta también nos sale. Entonces, resolviendo. Me debo graficar. Entonces, no lo que les dije que pueden hacer ustedes. Ahí está, más o menos ese va a ser mi nivel de superficie. Un cañoncito, no sé, esta puede ser sus llantitas. Por ahí sale el cañón. Y me dice que este tiene un ángulo de 53 grados con la horizontal. Ahí tengo mi horizontal, ahí será los 53 grados. Entonces va a subir y hasta aquí posiblemente va a tardar 3 segundos, me dice. Entonces, hasta aquí el tiempo es 3 segundos. Ahí está. Pero necesito saber con qué velocidad salió. Me dice que sale con una velocidad de 360, pero esto es kilómetros por hora. Necesito hacer la conversión a metros sobre segundo de ese valor. Entonces, yo digo que en un kilómetro existen 1000 metros y en una hora tenemos los 3600 segundos. Entonces, al momento de poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que identificar de que todas las unidades estén en una sola. No puede ser que otros estén en kilómetros por minutos, otros estén en segundos, otros estén en horas, otros estén en millas, en yardas, no. Todo tiene que estar en las mismas unidades, ¿no? Para que así yo pueda tener una operación de los ejercicios de forma normal. Ejemplo, la gravedad está en 9,8, pero metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, metros sobre segundo. El tiempo está en segundos, entonces hasta ahí no tenemos ya ningún problema. Los dos están trabajando en la misma unidad. Entonces, el detalle está en la rapidez o en la velocidad que nos indica que son 360 kilómetros sobre hora. Si alguno de ustedes puede utilizar su calculadora para hacer la conversión de forma directa, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y aquellos que no lo pueden hacer con su calculadora o no saben cómo hacerlo con su calculadora, entonces lo hacemos de forma manual, como lo estamos haciendo acá en la parte inferior, bueno, a continuación del hoja, ¿no? Entonces simplifico lo que debo simplificar. En este caso se me va kilómetro con kilómetro. Hora se me va con hora. ¿Qué me quedó? Me quedó segundo en la parte inferior y me quedó metro en la parte superior. Entonces tengo metro sobre segundo. Entonces ya no hay más que directamente ponerlo todo eso en la calculadora. ¿Qué voy a poner en la calculadora? 360 por 1000. Eso tengo en la parte superior. Y eso debo dividirlo, en mi resultado de eso debo dividirlo entre 3600. Y me dice que este tendría 100 metros sobre segundo. Esa sería su velocidad
en metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad de metros sobre segundo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de calcular tanto para la línea de X como para la línea de Y sus velocidades iniciales, ¿no? ¿Qué nos indica? Nos dice que es igual entonces al valor de 100, 100 para cada uno, pero coseno en la parte superior, que en este caso va a ser de 53, y seno de 53 en la parte inferior. No tanto para la línea de X como para la línea de Y. Pongo coseno de 53, me dice el valor de 60,18. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Voy a poner ahora 100 seno de 53, me da el valor de 79,86. 79,86. Y esta también será metros sobre segundo. Entonces tengo eso, ¿no? Ya tengo mis velocidades tanto en la línea de X y en la línea de Y para que yo pueda trabajar dentro de mi ejercicio. Pero en este caso, puede que en la línea de X no nos sea necesario. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque lo que me está pidiendo el ejercicio es una altura. Saber después de 3 segundos qué altura va a estar mi objeto que ha sido lanzado. En este caso ha sido lanzado con una velocidad de 100 metros sobre segundo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer. Entonces, ya que tenemos nosotros ese valor, pues entonces comenzamos a terminar de resolver nuestro ejercicio. Esta partecita de... Como me pide altura, entonces acá está mi incógnita, me pide altura. Conozco su velocidad inicial, conozco el valor de la gravedad y conozco el tiempo. Me puedo ir tal vez directamente a la tercera ecuación, no así la segunda porque no conozco una velocidad final, no sabemos velocidad final. Entonces me voy a la tercera ecuación, donde nos dice que altura final va a ser igual a altura inicial más velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo, más menos el valor de un medio, el valor de la gravedad y tiempo elevado al cuadrado. Entonces ya teniendo todo eso, trato de reemplazar mis valores. Entonces me dice, la altura final va a ser igual. La altura inicial, parto desde el nivel del suelo, es 0. Velocidad inicial en la línea de Y. Nos acaba de salir acá en la parte superior, lo tenemos, ¿no? Nos dice los 79,86. 79,86. Multiplicado por el tiempo. El tiempo nos dice que es 3. Como mi objeto está de subida, entonces esto va a ser negativo. Negativo, ¿qué es lo que voy a tener? El valor de un medio por el valor de 9,8, que es el valor de la gravedad, y por el tiempo elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a sacar el valor de la altura. Voy a multiplicar 79,86 por 3 y me da el valor de 239. 239,58. Pongo el valor de negativo y pongo esto en la calculadora. Tengo el valor de un medio por 9,8 por 3 elevado al cuadrado. Y esto me da el valor de 44,1. Y por lo tanto, entonces, mi altura a los 3 segundos va a ser igual. 239,58 menos 44,1. Y tengo el valor de 195,48 metros. Entonces, a esa altura llega mi objeto después de haber transcurrido 3 segundos. Y ha alcanzado una altura de 195 porque salió con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Y ese es el resultado de nuestro ejercicio.